Buenas tardes. Con el presente video voy a hacer la sustentación del trabajo opción de grado 3 para optar el título de contador público. Lo primero que voy a definir es por qué se escogió esta modalidad. Considero que es acorde, que es concordante con el objetivo de la carrera. El contador público propende por el desarrollo de las empresas y de la economía del país. Luego, es realmente acorde hacer o optar por la opción de grado creación de empresa. Para poder crear una empresa, una de las primeras preguntas o soluciones que debemos hacer es describir un problema. Por la experiencia laboral como auxiliar contable, he visto cómo las pequeñas empresas, mejor llamadas micropymes, tienen un marco regulatorio supremamente complicado y complejo de cumplir. A las pequeñas empresas se les exige los mismos requisitos y el mismo cumplimiento que a las grandes empresas. Luego, no cuentan con los recursos financieros, técnicos, logísticos y de personal para cumplir de la misma forma y de manera óptima estos requisitos que las entidades de control, llámese superintendencias, llámese DIAN, les están exigiendo. Entonces, ahí encontramos un problema. ¿Qué es una micropyme? Una micropyme está definida por la ley comercial y por la costumbre mercantil como aquella empresa que tiene menos de 10 empleados y que sus ingresos anuales no superan los 400 millones de pesos. A estas micropymes, como ya lo decíamos, se les exige cumplir de forma detallada, al igual que a las grandes empresas. ¿Qué sucede con estas micropymes? Realmente, en un 95% no cumplen con el marco regulatorio. Luego, normalmente se ven expuestas a sanciones de las autoridades de control. Ya tomando este problema, lo podemos escribir de forma textual y taxativamente de la siguiente forma. Se puede estructurar un servicio de outsourcing contable y tributario 100% virtual que cumpla con todos los requerimientos y a su vez optimice los costos a los microempresarios. Ese es el problema de forma puntual formulada. Pero para empezar a resolverlo, debemos saber cuáles son los servicios de un outsourcing contable y tributario óptimo. Lo primero es que satisfaga las necesidades de información de los grupos de interés. ¿Cuáles son los grupos de interés? Los terceros interesados, accionistas, administradores y las entidades de control. Las entidades de control, superintendencias, DIAN. ¿Qué se les debe entregar a estos grupos de interés? Se les debe entregar balances, estados de resultados, provisión de impuestos y desde luego presentación de declaraciones tributarias. Esta información que se entrega a los grupos de interés debe poderse entregar a un costo razonable, no como con la problemática actual que excede el presupuesto de una micropyme. Esos son los servicios que constituyen un outsourcing contable y tributario óptimo. ¿Cómo funcionaría un outsourcing contable y tributario 100% virtual? ¿Y qué ventajas ofrece? Lo primero es que lo virtual implica que el contador, el profesional de la contaduría, no deba ir de forma física a donde el cliente. No se requiera su presencia física. Esto quiere decir adaptar todos los procesos y los procedimientos de tal manera que se hagan valiéndonos de las tecnologías de las informaciones y las comunicaciones. Para esto, lo primero que se debe estructurar es un archivo digital en donde se ingresen todos los documentos fuentes que son sustento de las operaciones o de los asientos contables, los cuales se constituyen en la evidencia física de los asientos contables. En segundo término, se debe contar con un software administrativo y contable propio, el cual permita poder ingresar la información a la nube en cualquier momento y desde cualquier lugar. En tercer lugar, debemos contar con un operador del sistema. Pero para ir hablando de optimización de costos, este operador del sistema no debe requerir conocimientos contables, sino que el sistema administrativo y contable debe hacer la contabilización del asiento contable
automáticamente a partir de una transacción tan sencilla como una factura de venta o el registro de una factura de compra o de gasto. Esos son los elementos que constituyen el outsourcing contable 100% virtual. ¿Por qué decimos que el outsourcing contable y tributario virtual solucionaría el problema de información de las micropymes? Uno, porque optimiza el ingreso de las transacciones diarias, sin que el usuario tenga necesidad de conocimientos de contabilidad, ahorrando costos en la contratación del personal externo. Con la digitalización de los documentos externos, se crea un archivo digital, el cual está a disposición tanto del empresario como de la empresa de contabilidad en cualquier momento que se quiera consultar. Elimina por completo los desplazamientos del contador a la instalación del cliente, ahorrando costos al contador o la empresa de contabilidad, los cuales se deben traducir necesariamente al cliente. El cliente podrá poseer en todo momento los informes y declaraciones en la nube, para consulta, para decisiones, en un negocio que él pueda requerirlos. Pero, ¿qué es un costo razonable? ¿Qué es lo que llamamos un costo razonable en el cobro del outsourcing contable y administrativo? Para poder definir esto, nosotros debimos hacer un trabajo de campo en el cual se estudió cuánto se estaba cobrando actualmente por el servicio de outsourcing contable. De acuerdo al estudio, concluimos que hay dos tipos de servicios. Uno básico, en el cual el contador se encarga de únicamente presentar las declaraciones tributarias, ya sean mensuales, bimestrales, cuatrimestrales o anuales. Y en el segundo, aparte de las declaraciones tributarias, el contador ofrece informes periódicos, ya sea de estados financieros, de flujos de caja, de provisiones de impuestos, es decir, es más completo. En el primero de los casos, en el outsourcing básico, se está cobrando una tarifa que oscila entre 300 y 500 mil pesos a las micropymes. Y en el segundo caso, estamos hablando que se está cobrando en promedio 1 millón de pesos. A estos costos de la asesoría contable hay que sumarle los costos del software administrativo y contable, llámense actualizaciones, llámense asistencias técnicas, lo cual en promedio está entre 300 y 500 mil pesos mensuales. Luego, sumando los dos valores, tenemos que el costo oscila en 1.500.000 pesos actualmente. Si decimos que lo que pretendemos es optimizar costos, nosotros debemos apuntar a que el costo operativo de nosotros oscila entre 500 y 700 mil pesos por cada uno de los clientes mensualmente. ¿Qué querría decir esto? Implicaría que prestando un servicio óptimo, ya de entrada estaríamos reduciendo el costo a las micropymes en un 50%. Habrá algunas en las que podrá optimizarse el costo a más del 50%. Para poder desarrollar el trabajo debemos plantearnos unos objetivos específicos. Primero, debemos estructurar el estudio con todos los elementos para la creación de una empresa que ofrezca el outsourcing contable y tributario 100% virtual. Ese estudio arrojó lo que ya mencionaba anteriormente de la plataforma virtual interactiva, del software administrativo y contable propio y de los informes presentados de forma oportuna y periódicamente. Lo segundo, determinar con total precisión los recursos humanos, físicos y técnicos para lograr el objetivo que nos hemos planteado. Tercero, realizar un estudio de mercado que nos permita determinar con exactitud el precio del servicio, la plaza, la promoción, las promociones y, en fin, todas las variables que constituyen la creación de la empresa. Con estos elementos establecimos que sí es posible hacerlo, o sea que el proyecto de creación de la empresa de outsourcing contable y tributario virtual 100% sí es viable y que el proyecto tiene viabilidad. Después de esto, nos tuvimos que consultar las normas comerciales y mercantiles para saber qué tipo de empresas existen y cuál es la mejor a constituir. Debimos escoger entre empresas limitadas, sociedades anónimas,
sociedad en comandita por acciones, sociedades por acciones simplificadas. Llegamos a la conclusión que debíamos constituir una sociedad por acción simplificada. ¿Por qué? Porque tiene un objeto social indeterminado, porque la responsabilidad solo va hasta el monto de sus acciones, porque la Constitución y demás reformas estatutarias solo se hacen por documento privado y no requieren escritura pública ni ninguna otra formalidad que requiera erogación de dineros de parte del emprendedor. Y se decidió que la empresa se debería llamar Concoas SAS. Después de esto, y sabiendo y aplicando los conocimientos adquiridos durante la carrera, sabemos que para que una empresa tenga éxito debe ser constituida a partir de una idea innovadora. Pero bueno, ¿qué es una idea innovadora? ¿Cuál es la percepción que tenemos todos de una idea innovadora? Nosotros creemos que una idea innovadora es crear algo completamente diferente a lo existente dentro del mercado. Y la realidad nos dice otra cosa. Los académicos y los estudiosos han dicho que la idea innovadora no solo es crear un producto diferente, también es crear variables, crear adiciones a algo que ya existe. Y precisamente ahí es donde está nuestra idea innovadora. Si bien es cierto que ya existe el software administrativo y contable, que ya existe las plataformas digitales interactivas y que por supuesto existe el servicio de outsourcing contable, la idea innovadora es condensar, compilar en un solo proveedor estos tres servicios y que solucionen la problemática de las micropymes de suministro de información. ¿Cómo? A un costo razonable. Ahí es donde está la idea innovadora que nosotros vamos a desarrollar y que vamos a plantear con la creación de la empresa. Después creamos una misión. La misión de la empresa es, puntualmente, ofrecer el servicio de outsourcing contable y tributario 100% online, con los más altos estándares de calidad, que contribuyan con el desarrollo y competitividad de las micropymes colombianas, mediante el suministro de la información contable y tributaria actualizada, oportuna y veraz. La visión de la empresa busca lograr cambiar el modelo de negocio del servicio de outsourcing contable en las micropymes colombianas, logrando consecuentemente constituirse en el primer proveedor de este modelo de negocio en el territorio colombiano. ¿Cuáles son los objetivos o plan de acción a corto plazo? 1. Construcción del software administrativo y contable. Creación de la plataforma virtual interactiva. Y optimización de los procesos y procedimientos que permitan implementar el modelo de negocio planteado. Esos son los objetivos o planes de acción a corto plazo. Objetivos o planes de acción a largo plazo. Dan a conocer el modelo de negocio de forma amplia. De nada sirve crear un buen modelo de negocio si nadie lo conoce. Establecer, lograr que las micropymes se concienticen que este modelo de negocio es el que necesitan para suplir sus necesidades de información. Y por último, como consecuencia de los dos anteriores, lograr posicionar en el territorio colombiano el modelo de negocio de outsourcing contable y tributario 100% virtualizado. Para ello, para lograr estos objetivos, debimos hacer un análisis actual de esta industria. En Colombia, como ya lo decía, existen por separado los tres modelos de negocios. En cuanto al software, existen casas de software con dominio del mercado preponderante y notorio, como pueden ser Sigo, Elisa, Novasoft, entre otras. Esas casas de software tienen ese dominio. En cuanto a empresas de contabilidad, realmente no encontramos empresas que sean líderes. Todo el mundo ofrece los mismos servicios, pero de manera dispersa. Al unir nosotros estos tres servicios, planteamos y perseguimos constituirnos en líderes dentro del mercado. Para ello debemos tener una estructura organizacional y funcional. ¿Cuál es? La básica, porque ya de ahí se desprenderán otras ramas. Primero, un gerente que sea la persona que va a hacer la estrategia de negocio, que va a supervisar. Un director operativo, un coordinador del área de sistemas, un coordinador del área contable y tributaria y un coordinador de mercadeo y ventas. Esa es la estructura. Con esta pequeña exposición, espero haber sustentado de manera suficiente el proyecto Opción de Grado 3. Muchas gracias y buenas tardes.